Ya vamos, George. Adelante. Perfecto. Bueno, pues sean todos bienvenidos y bienvenidas a un día más de lectura de Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki, aquí a través de la plataforma de TGU. Un fuerte abrazo desde George. Y continuamos. Página 82 para los que están en el libro y a los que están, pues, en este formato donde lo dejamos el último día. El flujo de efectivo. Cuenta la historia de cómo las personas manejan su dinero. Por eso, generalmente, cuando una persona recibe de forma repentina una cascada de dinero, como por ejemplo, en el caso de una herencia, un aumento de sueldo o por ganar la lotería, en muy poco tiempo regresa al desastre financiero en el que se encontraba antes. El dinero solo reafirma el modelo del flujo de efectivo que ha concebido tu mente. Si tu patrón consiste en gastar todo lo que ganas, lo más probable es que, al tener más dinero, incrementes la cantidad que gastas. Recuerda el dicho: dinero que volando vino, se va por igual camino. Aquí diríamos, lo que fácil viene, fácil se va, adaptándolo. En muchas ocasiones he dicho que vamos a la escuela para adquirir habilidades académicas y profesionales. Ambas son importantes. El dinero aprendemos a ganarlo con las habilidades profesionales. En la década de los 60, cuando estaba en el instituto, si a alguien le iba bien en el aspecto académico, la gente asumía que era un gran estudiante y que se convertiría en médico, porque esa era la profesión que prometía las mayores recompensas financieras. En la actualidad, los médicos afrontan problemas económicos que yo no le desearía ni a mis peores enemigos. Las compañías de seguro que se están apoderando de sus negocios, la industria de la salud está manipulada. El gobierno interviene y, además, abundan las demandas por negligencia. Hoy en día los niños requieren convertirse en deportistas famosos. Quieren convertirse en deportistas famosos, en estrellas de cine o de rock, en reinas de belleza o directores de grandes empresas, porque esas son las profesiones que proveen de fama, dinero y prestigio. Por eso, cuesta tanto trabajo mantener motivados a los chicos en las escuelas. Ellos saben que el éxito profesional ya no está vinculado exclusivamente al académico, como alguna vez lo estuvo. Debido a que los estudiantes abandonan las escuelas sin habilidades financieras, millones de personas con preparación académica logran ejercer su profesión con éxito, pero más adelante siempre afrontan problemas económicos. Trabajan con más ahínco, pero siguen estancadas. Y es que lo que hace falta en su educación no es el conocimiento sobre cómo ganar dinero, sino sobre cómo manejarlo. A esto se le llama aptitud financiera, con P, aptitud. Es lo que haces con el dinero en cuanto lo recibes. ¿Cómo evitar que otros te lo quiten? Saber conservarlo por más tiempo. ¿Y cómo hacer que trabaje intensamente para ti? La mayoría de la gente no entiende por qué tiene problemas económicos, porque tampoco entiende la mecánica del flujo del efectivo. Es decir, hay quienes tienen una sólida preparación académica y son exitosos en el ámbito profesional, pero como carecen de la educación financiera, tienen que esforzarse mucho más de lo que deberían, porque eso es lo único que aprendieron a hacer. Y desconocen cómo lograr que el dinero trabaje para ellos. La búsqueda del sueño financiero se transforma en una pesadilla. La típica historia de personas que trabajan con ahínco es un patrón en sí mismo. Las jóvenes parejas de felices recién casados con preparación académica se mudan a sus pisos de alquiler y allí descubren que están ahorrando
porque son dos personas viviendo en el mismo lugar con un solo alquiler. El problema es que el pisito es pequeño y la pareja no tiene suficiente espacio. Así que deciden capitalizar el ahorro y se fijan como una meta comprar la casa soñada, el nido para tener hijos. Ahora cuentan con 2 sueldos y comienzan a concentrarse en sus carreras. Sus ingresos van incrementando y a medida que sucede, los gastos también aumentan. Cuadro de estado financiero, gastos e ingreso, balance general, activos y pasivos. Recuerda la fórmula. Los impuestos representan el mayor gasto para casi todo en el mundo. Muchos creen que el impuesto que más los despoja es sobre la renta. Sin embargo, entre los estadounidenses es el de la seguridad social. Como empleado, todo parece indicar que el importe del impuesto de seguridad social combinado con el de servicio de salud, conocido en Estados Unidos como Medicare, es de apenas el 7.5%, pero en realidad es del 15%, porque el empresario tiene que aportar a la seguridad social una cantidad igual a la que pagan los empleados. Básicamente se trata de dinero que tu empleador no te puede entregar a ti. Para colmo, tú tienes que pagar impuestos a la renta sobre la cantidad que se deduce de tu sueldo por el impuesto de seguridad social. Este es un ingreso que nunca recibirás porque el empresario ya lo retuvo y lo entregó directamente a la seguridad social. Volviendo a la joven pareja, ahora veremos que, como sus ingresos se incrementan, deciden comprar la casa que han soñado. Cuando están en ella, tienen que pagar un nuevo impuesto, el impuesto sobre bienes inmuebles. Luego la pareja compra un coche nuevo, muebles y enseres que vayan de acuerdo con su nueva casa. De repente la pareja despierta y descubre que su columna de pasivos está repleta de deudas por hipoteca y tarjetas de crédito. Los pasivos incrementan. Estado financiero, ingreso, gastos. Balance general, activos pasivos. Aquí indica que los gastos van en aumento. Ahora los recién casados están atrapados en la carrera de la rata. En poco tiempo llegará un bebé y tienen que trabajar más. El proceso se repite. Ingresos mayores generan impuestos mayores. A este fenómeno se le conoce en inglés como bracket creep y significa que el ingreso está sujeto a más impuestos, pero no necesariamente implica mayor poder adquisitivo. Luego llega una tarjeta de crédito por correo. La pareja la usa, gasta hasta el tope. Luego reciben la llamada de la empresa de préstamos. Les dicen que su mayor activo, es decir, la casa que tienen, aumentó de valor. Y debido a que el crédito de la pareja es bueno, la empresa les ofrece un préstamo para consolidación de deudas. Y les dice que lo más inteligente que pueden hacer es deshacerse de las deudas de interés más alto, por lo que deben saldar sus deudas de las tarjetas de crédito. Además, les explican el interés sobre la casa implica una deducción de impuestos. La pareja acepta el consejo y paga las deudas con intereses altos de las tarjetas. Ambos respiran aliviados porque las tarjetas están cubiertas. Ahora, a la hipoteca han añadido una deuda de préstamo personal. Los pagos bajan porque extienden la deuda a 30 años. Parece ser lo más inteligente que se puede hacer. Entonces un vecino lo invita a ir de compras porque hay rebajas especiales por el Día de los Veteranos. La pareja promete solo que irá a ver, pero lleva la tarjeta de crédito por si acaso. Cada 2 por 3 me encuentro con esta pareja. Los nombres y los apellidos cambian, pero el problema económico es el mismo. Vienen a mis conferencias para escuchar mis consejos, luego me preguntan, ¿nos puede decir cómo ganar más dinero? No alcanzan a ver que su verdadero problema está en la forma en que eligen gastar el dinero que sí tienen. Todo es consecuencia de una nula educación financiera y de que no conocen la diferencia entre un activo y un pasivo. Tener más dinero rara vez es la solución a los problemas económicos. La inteligencia es la solución. Tengo un amigo que no deja de repetir la siguiente frase a la gente endeudada. Si descubres que estás atrapado en un agujero en la tierra, deja de cavar. Vamos a subrayarla y la repetimos.
Tengo un amigo que no deja de repetir la siguiente frase a la gente endeudada. Si crees que estás atrapado en un agujero en la tierra, deja de cavar. Cuando era niño, a menudo, mi padre nos decía que los japoneses eran muy conscientes de tres poderes: el poder de la espada, el poder de la joya y el del espejo. La espada simboliza las armas. Estados Unidos ha gastado billones de dólares en armas, por lo que ahora tiene una poderosa presencia militar en todo el mundo. La joya simboliza el dinero. Hay algo de cierto en el refrán. Recuerda que la regla de oro es que quien tiene el oro es el que hace las reglas. El espejo simboliza el conocimiento de uno mismo. Según las leyendas japonesas, el conocimiento personal es el poder más importante de los tres. Muy a menudo la gente pobre y la de clase media permite que el poder del dinero los controle. El solo hecho de levantarse para ir a trabajar cada vez con más ganas para conquistarlo, para conseguirlo, es lo que impide que la gente se pregunte si lo que está haciendo es lógico. Esto, a su vez, la limita desde antes de salir de casa. La mayoría se encuentra a merced del dinero porque no entiende su funcionamiento. Si usaran el poder del espejo, ya se habrían preguntado, ¿esto tiene sentido? Una persona puede tener una preparación académica sólida y éxito personal, y aún así carecer de educación financiera. Con frecuencia, en lugar de confiar en su sabiduría personal, en ese genio e inteligencia que radica en cada uno de nosotros, la gente solo imita a la multitud. Todos hacen las cosas porque ven a otros hacerlas. Se conforman en lugar de cuestionarse. A veces repiten sin pensar lo que les han dicho siempre. Diversifica. Tu casa es un activo. Tu casa es tu mayor inversión. Si tú te endeudas más, puedes conseguir un beneficio fiscal. Consigue un empleo seguro. No cometas errores. No corras riesgos. Se dice por ahí que la mayoría de la gente le tiene más miedo a hablar en público que a la misma muerte. Y según los psiquiatras, el miedo a hablar en público es provocado por el temor a la exclusión social, a sobresalir, a la crítica, a hacer el ridículo, a no pertenecer. El miedo a ser distinto es lo que inhibe a la gente y le impide buscar nuevas formas de resolver problemas. A eso se refería mi padre pobre cuando decía que los japoneses valoraban el poder del espejo por encima de los demás. Solo cuando nos miramos en él encontramos la verdad. El miedo es lo que hace que la gente diga, no te arriesgues. Es algo que sucede en todos los ámbitos, el deportivo, el personal, el profesional y claro que sí, también el financiero. Ese miedo, el miedo al ostracismo, hace que la gente se conforme y ni siquiera cuestione las opiniones más aceptadas o las tendencias populares. Tu casa es un activo. Consigue un préstamo para la consolidación de la deuda y paga lo que debes. Trabaja más. Consigue un ascenso. Algún día seré vicepresidente. Ahorra dinero. En cuanto obtenga un aumento, compra una casa nueva, para que la familia crezca. Los fondos mutualistas son seguros. Y por desgracia, muchos problemas financieros surgen porque la gente siempre quiere estar al mismo nivel que sus vecinos. A veces, lo único que necesitamos hacer es mirarnos al espejo y escuchar a nuestra sabiduría interior en lugar de a nuestros temores. Mike y yo empezamos a tener problemas en la escuela para cuando cumplimos 16 años. No éramos malos chicos, pero nos estábamos alejando de los demás. Trabajábamos para el padre de Mike todos los días, al terminar las clases y los fines de semana. A veces después del trabajo pasábamos horas con Padre Rico, sentados a la mesa, mientras él se reunía con sus banqueros, abogados, contables, corredores de bolsa, gerentes y empleados. Teníamos frente a nosotros a hombres
Teníamos frente a nosotros a un hombre que abandonó la escuela a los 13 años, pero ahora daba instrucciones y órdenes y les hacía preguntas a personas con mucha más preparación académica que él. Estas personas atendían todas sus peticiones y se preocupaban si él no aprobaba sus acciones. Era un hombre que no siguió a las multitudes, que llegó a sus propias conclusiones y que detestaba la frase tenemos que hacerlo de esta manera porque así lo hace todo el mundo. Lo mismo le sucedía con no podemos. De hecho, ni siquiera querías que hiciera algo, solo tenías que desafiarlo diciéndole no creo que puedas. De hecho, si querías que Padre Rico hiciera algo, solo tenías que desafiarlo diciéndole la frase no creo que puedas. Mike y yo aprendimos más asistiendo a sus reuniones que en todos los años que pasamos en la escuela, incluyendo los que fuimos a la universidad. El padre de Mike no era una persona con preparación académica, pero tenía educación financiera y, por lo mismo, también tenía éxito. En muchas ocasiones nos repitió, una persona inteligente contrata a gente más inteligente que ella. Gracias a esta filosofía, Mike y yo tuvimos la oportunidad de pasar horas escuchando a gente brillante y aprendiendo de ella. También debido a lo mismo, no pudimos obedecer el dogma tradicional que se predicaban nuestros maestros y eso nos ocasionó problemas. Cada vez que el maestro decía, si no sacáis buenas notas, no os va a ir bien en el mundo real, Mike y yo arqueábamos las cejas cuando nos decían que debíamos obedecer los procedimientos y no desviarnos de las reglas. Nos dábamos cuenta de que en la escuela no alentaban la creatividad. Fue entonces cuando empezamos a entender por qué Padre Rico nos decía que las escuelas estaban diseñadas para producir buenos empleados, en lugar de buenos empleadores. A veces Mike y yo les preguntábamos a nuestros maestros de qué manera íbamos a poder aplicar en el mundo real lo que estábamos estudiando allí. O por qué nunca hablábamos sobre dinero y la forma en que funcionaba. A esta segunda pregunta casi siempre nos contestaban que el dinero no era importante, que si ejercíamos nuestra profesión con excelencia, ésta llegaría por sí solo. Obviamente, cuanto más aprendíamos acerca del poder del dinero, más nos alejábamos de nuestros maestros y compañeros. Mi padre pobre nunca me presionó respecto a las notas. No obstante, discutimos mucho acerca del dinero. Creo que cuando cumplí 16 años tenía bases más sólidas en lo que se refería al dinero que él o a mi madre. A esa edad yo podía llevar libros contables y entender de qué hablaban los auditores especializados en impuestos, abogados de empresa, banqueros, agentes de propiedad e inversión, entre otros. Mi padre pobre, por otra parte, solo hablaba con otros maestros. Un día me dijo que nuestra casa era su mayor inversión, pero cuando le expliqué por qué pensaba que no era así, tuvimos una discusión bastante desagradable. Pone un cuadro en donde le explica a Padre Pobre lo que Padre Rico le decía. Balance general de Padre Rico, activo, pasivo. La casa está en el pasivo. Versus Padre Pobre. Muestra el cuadro en donde la casa no está en pasivo, está en un activo. Y recordamos que activo para la filosofía de Padre Rico es lo que saca dinero de tu bolsillo y pasivo lo que lo pone. El diagrama anterior ilustra la diferencia en la percepción que había entre un padre y otro. La relación con sus casas. Uno pensaba que su bien inmueble era un activo, mientras que el otro un pasivo. Y esto hay que darle una vuelta varias veces para entenderlo, porque créanme, yo que he estudiado contabilidad y he tenido este concepto muy marcado, todavía me cuesta poner la casa en activo. Recuerdo el día que dibujé el siguiente diagrama para mostrárselo a mi padre pobre. La dirección del flujo de efectivo
También le enseñé los gastos secundarios que implicaba ser dueño de una casa. Un inmueble de mayor tamaño significaba más gastos, por lo que el flujo del efectivo continuaba saliendo a través de una columna de gastos. Estado financiero muestra un cuadro: gastos, pago de hipoteca, impuestos sobre la propiedad, seguro, mantenimiento, servicios. Eso va directamente de ingresos a pasivos, hipoteca. Hasta la fecha, la gente continúa cuestionando mi noción de que una casa no es un activo. Sé que para muchas personas una casa representa la mayor inversión de su vida y un sueño personal. Y sé que naturalmente ser el propietario de tu propia casa es mejor que no tener nada, pero solo trato de ofrecer una alternativa a este dogma tan arraigado. Si mi esposa y yo fuéramos a comprar una casa más grande y ostentosa, sabríamos que no podríamos considerarla un activo, sería un pasivo, porque nos obliga a que saliera dinero de nuestros bolsillos. Pues bien, este es mi argumento. En realidad no espero que toda la gente esté de acuerdo conmigo, porque sé que una casa es algo que provoca emociones fuertes y cuando se trata de dinero, lo emocional tiende a disminuir la inteligencia financiera. Por experiencia personal, sé que el dinero tiene la capacidad de hacer que toda decisión se vuelva un asunto emotivo. En lo que se refiere a casas, la mayoría de la gente trabaja para pagar una vivienda que nunca llegará a pertenecerle. Dicho de otra forma, casi todo el mundo compra una casa nueva cada cierto tiempo y en cada ocasión incurre en un nuevo esquema de pago a 30 años para cubrir al anterior. A pesar de que la gente recibe beneficios fiscales sobre los intereses por sus pagos hipotecarios, también deben pagar todos los otros gastos con el dinero neto que les queda después de los impuestos, incluso después de que hayan terminado de pagar una hipoteca. Los padres de mi esposa se quedaron conmocionados cuando los impuestos sobre su vivienda se incrementaron hasta $10,000 al mes. Como eso ocurrió después de que se jubilaran, el aumento significó una gran carga en su presupuesto para el retiro. Al final se tuvieron que mudar. El valor de las casas no siempre sube. Tengo amigos que deben $1,000,000 por una casa que actualmente se vende por una cantidad muchísimo menor. Las mayores pérdidas son las que se producen por dejar pasar oportunidades. Si tienes todo tu dinero vinculado a tu casa, tal vez te verás forzado a trabajar más, porque tu capital continuará agrandando la columna de gastos en lugar de añadírsela a los activos. Es decir, el clásico patrón del flujo del efectivo de la clase media. Si una pareja joven colocara más dinero en su columna de activos desde un principio, los años de vejez les sentarían menos difíciles. Para entonces, los activos habrían crecido y estarían disponibles para cubrir gastos. Con mucha frecuencia, la casa en que uno habita solo sirve como un vehículo para solicitar un préstamo hipotecario, para pagar los gastos que se van acumulando. En resumen, tomar la decisión de poseer una casa demasiado costosa en lugar de comenzar una cartera de inversiones tiene sobre el individuo un impacto que manifiesta en por lo menos las 3 maneras siguientes. 1. Pérdida de tiempo, durante el que otros activos podrían haber aumentado de valor. 2. Pérdida de capital adicional. ¿Qué puedo invertir en vez de utilizarlo para pagar los elevados costes de mantenimiento relacionados directamente a la casa? 3. Pérdida de educación. Con frecuencia la gente incluye su casa, sus ahorros, sus planes de pensiones en la columna de activos. Como no tienen dinero para invertir, sencillamente no lo hacen.
Lo anterior implica que nunca acumulan experiencia en inversiones y por eso la mayoría de las personas nunca llegan a ser lo que en el ámbito financiero se conoce como inversores sofisticados. Para colmo, las mejores inversiones se las ofrecen en primer lugar a los inversores más experimentados, quienes a su vez se las venden después a la gente que no les gusta correr riesgos. A pesar de todo lo anterior, esto significa que no debes comprar una casa. A pesar de todo lo anterior, no significa que no debas comprar una casa. Lo que quiero decir es que debes entender la diferencia entre un activo y un pasivo. Si yo quiero una casa más grande, entonces primero debo adquirir activos que generen un flujo de efectivo para pagarla. El estado financiero personal de mi padre pobre reflejó que en su vida es una persona que terminó atrapada en la carrera de las ratas. Su gasto se equipara a su ingreso y eso le impide guardar lo suficiente para invertir en activos. Como resultado, los pasivos siempre son mayores. El diagrama que aparece a continuación, a la izquierda, muestra el estado financiero de mi padre. Una imagen vale más que 1000 palabras. Aquí se muestra que sus ingresos y sus gastos son equivalentes y que sus pasivos son mayores que sus activos. El estado financiero personal de mi padre rico está a la derecha. Refleja los resultados de una vida dedicada a invertir y minimizar pasivos. La verdad que es todo lo opuesto. Entonces, mientras que en el padre pobre, ingreso, gasto, activos cortos, pasivos muy grande, en el de padre rico, ingresos, gastos, activos muy grandes, pasivos muy pequeñitos. ¿Por qué los ricos se vuelven más ricos? Al analizar el estado financiero de mi padre rico, podemos ver por qué los ricos se vuelven más ricos. La columna de activos genera ingresos más que suficientes para cubrir todos los gastos. Y el balance se invierte en la misma columna. Esta sigue creciendo y por lo tanto los ingresos se producen también y se multiplican. Como resultado, los ricos se vuelven más ricos. Un cuadro de estado financiero en donde pone ingresos y gastos, los ingresos más grandes, y eso está enlazado a otro cuadro que habla de activos y pasivos. ¿Por qué la clase media tiene dificultades? Porque la clase media se encuentra en un estado permanentemente de contrariedades. Los ingresos principales de la gente que pertenece a este sector proviene de su salario. A medida que los sueldos aumentan, también lo hacen sus impuestos. Los gastos tienden a incrementarse en proporción a su salario. De ahí proviene el concepto de carrera de ratas. La clase media considera que su casa es un activo primario y por eso no invierte en activos que produzcan ingresos. Pone un estado financiero igual que en el anterior, pero sin esa retroalimentación de dinero que ingresa. Este modelo en el que la vivienda es considerada una inversión y la filosofía de que un aumento de sueldo implica que es posible comprar un inmueble mayor o gastar más, es la base que sustenta nuestra endeudada sociedad actual. El incremento es el gasto, que conduce a las familias a incurrir en deudas más grandes y les produce mayor incertidumbre financiera a pesar de que al mismo tiempo están progresando en su empleo y reciben aumentos de sueldo con regularidad. Es un estilo de vida de alto riesgo, producto de la educación financiera deficiente. La pérdida masiva de empleos en tiempos recientes prueba lo vulnerable que es en realidad la clase media en el aspecto económico. En Estados Unidos, los denominados planes 401k están reemplazando a los planes de pensiones de las empresas y obviamente la seguridad social se encuentra en problemas y no se puede confiar en ella.
no se puede confiar en ella como una fuente de ingresos segura para la jubilación. El pánico se extiende entre la clase media. Los fondos mutualistas son muy populares hoy en día porque se supone que representan seguridad y porque sus compradores regulares están demasiado ocupados, trabajando para pagar sus impuestos e hipotecas, ahorrar para los estudios universitarios de sus hijos y por pagar tarjetas de crédito. Los usuarios de este tipo de fondos no tienen tiempo para estudiar temas de inversión y por eso tienen que confiar en la experiencia del gestor del fondo mutualista. Además, debido a que el fondo incluye varios tipos de inversión, los usuarios creen que su dinero estará más seguro porque se encontrará diversificado. Los usuarios, un sector de la clase media que cuenta con preparación académica, se apegan al dogma que pregonan los corredores de fondos y asesores financieros. Juega a lo seguro, no corras riesgos. Pero, en el fondo, la verdadera tragedia es que la falta de educación financiera genera los ingresos que afronta la clase media. Estas personas tienen que jugar a lo seguro, porque su situación financiera siempre es, en el mejor de los casos, endeble. Sus balances generales carecen precisamente de balance. Se encuentran cargados de pasivos y no cuentan con activos legítimos que puedan producirles ingresos. Por lo general, la única fuente de ingresos de la clase media es su nómina y por eso su estilo de vida depende por completo de su empleador. Para colmo, cuando se les presentan verdaderas oportunidades únicas en la vida, no pueden aprovecharlas. Trabajan demasiado, pagan demasiados impuestos y sus deudas nunca acaban. Como mencioné al principio de esta sección, la regla más importante es saber cuál es la diferencia entre un activo y un pasivo. En cuanto logres entenderla, concentra tus esfuerzos en adquirir activos que generen ingresos. Esta es la mejor manera de iniciar el camino para hacerse rico. Si continúas haciéndolo, tu columna de ingresos crecerá. Mantén los pasivos y los gastos al mínimo para que tu dinero esté disponible y puedas seguir vertiendo activos en la columna correspondiente. En muy poco tiempo la cantidad de activos que manejes será tan grande que estarás en disposición de contemplar inversiones en un grado de especulación mayor. Inversiones que podrían tener rendimiento del 100% al infinito. Inversiones de $5,000 que en poco tiempo se convertirán en 1,000,000. Esas inversiones a las que la clase media llama demasiado arriesgadas. Recuerda que para la gente que cuenta con educación financiera, invertir no implica riesgo tan grande. Pero si solo haces lo que los demás, seguramente obtendrás el siguiente panorama. Estado financiero. Ingresos. Trabajo realizado en una empresa. Entre paréntesis, un salario. Gasto. Trabajo realizado para el gobierno. Impuestos entre paréntesis. Activos. Trabajo realizado para el banco. Entre paréntesis, hipoteca. Y si eres empleado, también tienes una casa. El esfuerzo que inviertes en trabajar se organiza de la siguiente manera. 1. Trabajo para la empresa. Los empleados hacen que quienes se enriquezca sea el dueño del negocio o los socios, pero nunca ellos mismos. Tu esfuerzo servirá para acrecentar el éxito y la cantidad de dinero que estarás disponible para la pensión y jubilarte y la jubilación del dueño. 2. Trabajo para el gobierno. El gobierno tiene la capacidad de retener su tajada de tu nómina incluso antes de que te la pongan en la mano o encima del bolsillo. Al trabajar con más ahínco, solo incrementas la cantidad de impuestos que el gobierno te cobra. En general, el trabajo que realizas, la mayoría de la gente, de enero a mayo, es para cubrir lo que tiene que pagar al gobierno.
trabajo para el banco. El siguiente mayor gasto después de pagar impuestos es usualmente el que corresponde al pago de la hipoteca y la deuda de las tarjetas de crédito. Y yo creo que lo dejamos aquí para mañana porque esto se pone espeso en cuanto a números y conceptos. Ok, George, perfecto. Vamos a parar la grabación y seguimos mañana con la lectura.